Bienvenidos al estudio de Primera de Corintios. Vamos a leer solamente el versículo 1 del capítulo 7 y luego vamos a Dios en oración. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El capítulo entero trata de diferentes aspectos del matrimonio y en este estudio va a ser de estilo introductorio para explicar algunas cosas fundamentales de trasfondo del capítulo antes de que entremos a tratar cada uno de los temas. Vamos a Dios en oración y vamos a pedirle que Él bendiga nuestro estudio. Padre bendito y santo, Señor, te alabamos y damos gracias por acompañarnos en el estudio de tu santa palabra. Como siempre pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y que nuestro espíritu, alma y cuerpo se vean enriquecidos con el conocimiento y las enseñanzas de tu santa palabra. Guíanos, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en este capítulo Pablo comienza a tratar un tema muy delicado y de suma importancia, porque hay mucha desviación en esta área, aún en los tiempos modernos, por causa de la influencia del mundo y también por causa de la mala interpretación. O quizás se debería decir que por causa de la desviación de los cristianos en esta área del matrimonio, se ha acudido a este capítulo para malinterpretar y tergiversar lo que Pablo aquí está diciendo y enseñando respecto al matrimonio. Por lo tanto, este estudio, este mensaje, es más bien de estilo introductorio, como ya señalé. Entonces, este estudio nos servirá para entrar y explorar los antecedentes de los temas mencionados aquí en este capítulo. Entonces, entremos en él. Lo primero que necesitamos establecer es que hay un bosquejo y vamos a tratar cada uno de los temas que se mencionan en este bosquejo. Y el bosquejo es como sigue. De los versículos 1 al 6 se habla del deber conyugal. De los versículos 7 al 9 se habla del celibato, la cuestión de la continencia sexual. Los versículos 10 al 16 habla de la separación temporal que pueden tener los matrimonios y que algunos interpretan como divorcio, pero ya veremos al tratar este tema que aquí no habla del divorcio. Luego en los versículos 17 al 33 habla acerca de permanecer en el estado original en el que uno vino a Cristo. Y se refiere a que si uno era esclavo, que no le preocupe seguir siendo esclavo, aunque si tiene la oportunidad de ser libre, que lo procure. Pero también habla acerca de la circuncisión o incircuncisión. Si veniste a Cristo siendo incircunciso, no te preocupes, no necesitas circuncidarte. Y luego en los versículos 34 al 40 habla de la responsabilidad de los padres hacia sus hijas doncellas, las vírgenes. Y en los últimos versículos toca un poco ahí la cuestión de el estado de soltería, ya sea por enviudez o ya sea por la situación de las doncellas cuando el padre no la quiera dar en matrimonio. Pues bien, vamos a hablar un poco primero acerca del trasfondo
histórico, social de este capítulo, porque eso nos ayudará a entender los temas que vamos a hablar en este capítulo. Primeramente, como ya mencionamos allá en el inicio de nuestro estudio, en el estudio introductorio a Primera de Corintios, hablamos de que como Corinto era una ciudad de mucho movimiento, era una ciudad ubicada estratégicamente para el comercio, por ahí pasaban muchos mercaderes. Entonces, como en toda ciudad de este tipo, pues hay dinero, hay recursos, pero también hay mucho libertinaje y mucha inmoralidad. Y Corinto no era la excepción. La fornicación estaba muy, muy extendida y aceptada. Y como señalé yo en ese estudio introductorio, aún incluso se había acuñado el término de corintianizar, del griego korintiazomai, que quiere decir practicar la fornicación, porque abundaba tan libremente, muy similar al tiempo en el que nosotros vivimos, en donde los jóvenes no ven la necesidad de hacer formal su matrimonio, su unión. Piensan que el matrimonio o el certificado de matrimonio no es más que un papel, un documento, que lo que importa es que se amen y cosas así, pero vemos que eso es solamente una excusa, porque las parejas a veces no duran mucho juntos, andan saltando de un compañero o compañera a otro y hay desenfreno y muchos problemas, complicaciones como resultado, hijastros siendo golpeados, menospreciados por los padrastros, hijastras siendo violadas por los padrastros, en fin, muchos problemas, complicaciones de eso. Vivir como un corintio significaba en aquellos tiempos, era vivir en riqueza, pero vivir con mucha indulgencia. Significaba vivir con lujos, pero vivir en la inmoralidad. Mencionamos también en el estudio introductorio que allí cerca se encontraba el templo de Afrodita, y en un tiempo el templo de Afrodita llegó a tener hasta 1000 sacerdotisas, que no eran otra cosa más que esclavas sexuales, porque se entregaban por motivos religiosos a la fornicación, y era un desenfreno, algo repugnante realmente. Había también sacrificio de animales, y esto había creado incluso un problema también en Corinto. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Corinto en su tiempo tuvo quizás unos 200,000 ciudadanos libres, contrastado con 500,000 de ciudadanos esclavos. Lo que quiero decir con esto es que la práctica de poseer siervos, dulos, y necesitamos aclarar este término, dulos, que es el término griego para siervo o esclavo, no se necesita que entender necesariamente como alguien que está atado a las cadenas, que durante la noche está en un calabozo y durante el día está siendo azotado con faenas y tareas muy pesadas, muertos de hambre y cosas así. Ese es el concepto que mucha gente tiene acerca de el esclavo, de un esclavo, pero no es necesariamente así.
Otra traducción de la palabra doulos es siervo, que simplemente quiere decir un criado, un sirviente, alguien que era, sí, le pertenecía a su amo, pero había maneras de salir libre. Había leyes que establecían eso, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el famoso, la famosa práctica del jubileo. La gente, los esclavos o siervos podían salir libres. Pero en fin, en Corinto había mucho esta práctica de esclavos y Pablo hace alusión a este hecho también en este capítulo. Y así pues, como en aquellos tiempos, también en la actualidad, el concepto divino del matrimonio había sufrido mucho. Estaba completamente distorsionado en la sociedad y ese concepto estaba siendo traído a la iglesia y por supuesto esto traía muchos problemas a la iglesia. La iglesia, por lo tanto, necesita sacudirse de toda esa clase de influencia mundana en cuanto a todo lo referente al matrimonio y a la vida sexual del ser humano, de la persona. Porque no solamente había fornicación y desenfreno inmoral en ese sentido, sino que también había la influencia de que por mantenerse célibe, una persona podía servir mejor a Dios, o que era una especie de ofrenda a Dios para congraciarse con Él, y Pablo tiene que mencionar ese asunto también aquí en este capítulo. Entonces, la corrupción había permeado a la iglesia. Había una influencia de ascetismo. Los corintios habían adoptado el ascetismo. El ascetismo es la práctica de abstenerse de cosas que no necesariamente son pecaminosas, y una de ellas era precisamente el celibato. Habían incorporado algunos ritos de conversión a la iglesia, como por ejemplo lo que acabo de mencionar, el celibato, la circuncisión, los creyentes judíos, y Pablo trata de este asunto en otras epístolas también, querían que todos los gentiles, los creyentes gentiles que venían a Cristo, se circuncidaran. Y esto creó un problema. También algunos pensaban que una vez que venían a Cristo, los que habían sido esclavos antes, ahora por la libertad espiritual en Cristo, ahora deberían de ser libres también. Y Pablo tiene que poner en orden este asunto. Había también la creencia de que cuando una joven, una doncella, permanecía virgen, estaba ofreciendo su virginidad a las divinidades. Había mucha ligereza en cuanto al matrimonio, y por eso veían con mucha ligereza el separarse, unirse con otra pareja, y esto también tenía implicaciones en la iglesia en Corinto. Y el ascetismo pues también traía problema dentro del matrimonio mismo, porque algunos tenían la idea de que por algún motivo, como ahora lo practica la Iglesia Católica, una persona que se abstiene del matrimonio, de casarse, puede servir mejor a Dios, y aún estando ya casado, el abstenerse de el deber conyugal, que es perfectamente lícito, que por alguna razón eso los hacía más espirituales, y no hay nada de eso en la Biblia, y de eso, en esas áreas es donde el apóstol Pablo viene a poner orden. Bien, ahora hay algunos principios hermenéuticos
que necesitamos establecer también antes de entrar a este capítulo. Porque aquí encontramos varias veces que Pablo ofrece su opinión. Y en varias ocasiones contrasta su opinión, su consejo, con el mandato del Señor, como una orden del Señor. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, mas esto os digo por vía de concesión y no por mandamiento. En el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se aparte del marido. Luego en el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Luego en el versículo 17, esto ordeno en todas las iglesias. Luego en el versículo 25, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Luego en el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente. Y luego en el versículo 40 dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, pareciera como que Pablo considera que, y así lo toman algunos, como que está dando paréntesis, como diciendo, miren, esta parte de aquí es solamente mi opinión, no es del Señor, así que no es inspirado. Algunos lo interpretan así. Pero vamos a establecer algunas reglas de hermenéutica aquí. Primero, dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la Biblia, recordemos que tiene muchos relatos históricos. Y algunos de esos relatos históricos no están sancionados. La Biblia simplemente los registra. Y eso no quiere decir que Dios lo apruebe o que la Biblia lo apruebe, pero están ahí registrados. Como esta pregunta capciosa, ¿verdad?, que se hace a veces, ¿hay mentiras en la Biblia? Muchos rápidamente dirían, no hay mentiras. Y nosotros sabemos que no, sí hay mentiras. Por ejemplo, cuando Satanás engañó a Eva y le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios. Entonces, ¿hay mentiras en la Biblia? Sí hay. ¿Y son inspiradas? Tienen que ser inspiradas porque están parte de la Biblia. Pero al decir que aún estas mentiras, que son parte de la Escritura, son parte de la inspiración de vida, no quiere decir que Dios las apruebe, no quiere decir que la Biblia las condona, simplemente quedaron ahí reconocidas. Entonces, de la misma manera, lo que aquí expresa Pablo, sus opiniones son inspiradas, están ahí por inspiración divina. Pero vamos a aclarar las siguientes cosas. Ahora, la opinión de Pablo, aunque inspirada, no se sobrepone a las leyes y mandamientos que Dios ya tiene bien establecidos. Porque Pablo reconoce y de hecho separa su opinión personal de los mandamientos ya escritos y ya conocidos sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la continencia, sobre la fornicación, etc. Pero aún Pablo establece claramente en el versículo 40, dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, aunque Pablo establece que es su opinión, él no obstante ratifica que lo está haciendo con el Espíritu de Dios en él. Ahora, Pablo bien sabe, como nosotros lo sabemos,
que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en donde no hay una orden, un mandamiento de Dios específico, Pablo tiene y toma la libertad de dar su opinión, de dar su consejo, como un pastor que no coarta la libertad de sus miembros, pero sí les dice cuáles son sus opciones, cuáles son las consecuencias de las decisiones que pueden tomar, y no puede más que esperar que la persona ejerza el discernimiento que Dios le dé y la dirección del Espíritu Santo en su vida para que tome la mejor decisión. Ahora, cada uno de estos aspectos del matrimonio que son tratados en este capítulo por el apóstol Pablo deben interpretarse de acuerdo a estos principios. Y tenemos que decir todo esto, hermanos, porque hay muchas personas que aluden, como mencioné en la introducción, a este capítulo para aducir que Pablo condonó la separación, que en la Biblia, y como lo que dice Pablo está en una porción inspirada de la Escritura, pues que Pablo permitió el divorcio, como en el caso de la separación. Pero como vamos a ver, allí no habla del divorcio, ahí habla de una separación física temporal. Pues bien, hermanos, este es el estudio introductorio para el capítulo 7. Quería hablar un poquito más ampliamente de esto antes de entrar de lleno a los temas del capítulo 7, para no tomar mucho tiempo durante la exposición de esos temas para hablar de estas cosas del trasfondo histórico-social del capítulo 7 de 1 Corintios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias.